El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. Con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y adarga es su verdad. No temerás al terror nocturno, ni saeta que vuele de día, ni pestilencia que ande en la oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya. Caerán a tu lado 1000 y 10.000 a tu diestra, mas a ti no llegará. Con tus ojos mirarás y verás la recompensa de los impíos, porque has puesto a Jehová por tu esperanza, que es mi esperanza, al Altísimo por tu habitación. No te sobrevendrán mal, ni plaga tocará tu morada, pues a sus ángeles enviará acerca de ti, para que te guarden en todos tus caminos. En sus manos te llevarán, para que tu pie no tropiece en piedra. Sobre el león y el áspid pisarás, hollarás al cachorro del león y al dragón. Por cuanto en mí ha puesto su amor, dice el Señor, yo también lo libraré. Lo pondré en alto, porque ha conocido mi nombre. Me invocará, dice, y yo le responderé. Con él estaré yo en la angustia. Hay sanidad, hay consuelo, hay esperanza. Claro que sí. Con él estaré yo en la angustia. Lo libraré y le glorificaré todavía. Lo saciaré de larga vida y le mostraré mi salvación. Y yo te pregunto, ¿qué más querés? ¿Qué más querés? ¿Hay o no hay? Hay sanidad, hay seguridad, hay consuelo, hay respuesta, hay Dios en medio de su pueblo. Estamos con todo a favor. Caminaré hacia tu amor, tu fuego en mi interior, ardiendo está salvaje amor que brillará esta pasión. Todos verán tu gloria resplandecerá. Tú nunca me dejarás, tu amor me sostendrá, junto a mí estarás y por siempre brillarás. Tú nunca me dejarás, tu amor me sostendrá, junto a mí estarás y por siempre brillarás.
Dios les bendiga. Volvemos a encontrarnos por este medio y en esta oportunidad mi deseo es poder cerrar lo que comenzamos el día domingo. Hablamos acerca de la persona de Jacob y toda una historia muy particular la de él, a partir del cual él decide confiarle el porvenir a Dios, por lo tanto su vida y todo lo que va a ocurrir a partir de allí. Y también él hace un compromiso. Si es que Dios cumple con él en algún modo las cosas que él le plantea, que cubra sus necesidades y que lo pueda guardar de tal manera que a él le vaya bien en todo lo que venía para su vida, que desde ya era algo humanamente para él incierto, pero a partir de ese momento o ese encuentro con Dios, entonces él decide tomar esta decisión de confiarle su vida y su mañana en las manos a Dios. Y entonces yo comenté el hecho de que en esta oportunidad íbamos a hablar sobre la continuación de aquellas cosas que él en su primer encuentro con Dios pone a disposición precisamente de él, a fin de que le vaya bien en todo lo que él va a vivir. Así que Génesis capítulo 32 precisamente nos sitúa en momentos en los cuales, después de haber pasado una cantidad determinada de años, 20 años, según nos cuenta la Biblia, 20 años más o menos transcurrieron, en donde él comienza el retorno hacia el lugar de donde él alguna vez salió, que era su propio hogar, su propia tierra. Así que comienza el retorno para ese sitio, ya no tomando las decisiones en un modo unipersonal o influenciado solo por personas, sino fundamentalmente siendo Dios quien comienza a tomar las riendas de los próximos pasos que iba a dar en su vida Jacob. Porque él le había dado lugar a Dios en su vida. Y entonces Dios comienza a actuar. Desde que va a esa tierra, lleva a cabo una cantidad de milagros y bendiciones en favor de Jacob. Y llega el momento en donde Dios mismo le dice, tenés que volver ahora a tu tierra. Así que ahí ya vemos directamente la influencia de Dios actuando no solamente sobre la vida, sino sobre los pasos que él tenía que dar desde allí en adelante. Y un Jacob también dispuesto a oír y a llevar a cabo lo que ese Dios a quien él le había confiado su vida le estaba dirigiendo a hacer. Así que allí en el capítulo 32, versículos 9 al versículo 12, dice de esta manera: y dijo Jacob, Dios de mi padre Abraham y Dios de mi padre Isaac, Jehová que me dijiste, vuélvete a tu tierra y a tu parentela, y yo te haré bien. Menor soy que todas las misericordias y que toda la verdad que has usado para con tu siervo. Pues con mi cayado pasé este Jordán, y ahora estoy sobre 2 campamentos. Líbrame ahora de la mano de mi hermano, de la mano de Esaú, porque le temo, no venga acaso y me hiera la madre con los hijos. Y tú has dicho, yo te haré bien, y tu descendencia será como la arena del mar, que no se puede contar por la multitud. Ahí uno ve cómo Dios entra en la escena, directamente ya dirigiendo la vida de Jacob. Porque Jacob le dice, tú me dijiste que vuelva a mi lugar. Y él ya está allí, precisamente, regresando a su casa, no muy lejos de ese lugar, ya llegando prácticamente a la zona, podríamos decir para él, zona de peligro, zona de incertidumbre,
de vida o de muerte, de acuerdo al modo en que él salió 20 años atrás, desde su casa escapando. Entonces, él hace precisamente esta oración y le hace recordar a Dios que él está regresando porque él le dijo, porque Dios le dijo, tenés que volver. Y le está diciendo también, no te olvides que me dijiste que esto va a ser bueno para mí, que va a ser de bendición para mí. Él estaba luchando allí entre lo que Dios le dijo para que él regrese y sus miedos, sus temores. Y entonces allí es donde él le plantea todas estas cosas a Dios. Y hay algo que a mí siempre me llamó la atención de lo que él dice. Dice, porque con mi cayado yo pasé este Jordán. Yo estaba ya retornando por el mismo camino que había ido, estaba volviendo. Y ahora dice, vuelvo sobre 2 campamentos. O sea, él reconocía todo lo que Dios había hecho por él. Definitivamente había un resultado a la vista, muy grande, muy, muy llamativo. Para él mismo, fundamentalmente, y aún para aquel que lo vio irse, que era su suegro. Él dice, yo pasé con un palo, con el palo que yo solía andar detrás de las ovejas o llevando a cabo mis tareas allí en mi casa. Cuando me fui de mi casa, solo llevaba un palo en mi mano. Y ahora resulta que vuelvo sobre 2 campamentos. O sea, volvía otra vez a su lugar, enriquecido y lleno de cosas que él, cuando salió de ahí, por cierto, no tenía. Ahora, ¿por qué Dios le dice a él, vuélvete a tu lugar? Podría haberlo mandado para otro lado, o podría bien hacerlo estacionar en esa zona o cercano a la zona donde él se enriqueció, para que siga viviendo tranquilo, lejos del supuesto problema que había quedado atrás, o del problema real que había quedado atrás, y de aquel supuesto peligro que significaba volver a esa zona. ¿Por qué Dios lo hace volver? Y yo creo que aquí hay una reflexión muy válida para todos nosotros, y es que no se puede llevar una vida huyendo. ¿Quién puede vivir una buena vida si vive huyendo, escapándose? ¿De qué? Bueno, de aquellas cosas, como en el caso de él, que significaban un peligro y por el cual él se había escapado alguna vez de su lugar. Y Dios lo hacía volver otra vez. Porque creo que en el pensamiento real, tanto de la persona, si tiene que medirlo en términos lógicos, como en la mirada de Dios, no es normal que uno viva escapando. ¿Qué clase de vida puede llevar a alguien que todo el tiempo tiene que mirar a un lado, tiene que mirar al otro, tiene que mirar hacia atrás para ver si el que lo persigue está a punto de tomarlo, de llevar a cabo aquello o aquella amenaza que alguna vez hizo sobre su vida? Entonces, creo que no es normal que uno viva escapando de sus fantasmas, de esos fantasmas que alguna vez se tomaron forma en algún momento de nuestra vida, en los primeros años, o en la adolescencia, o en algún momento, y que precisamente llevaron a cabo todo ese malestar, todo ese inconveniente que a veces sobrellevamos durante toda nuestra vida. Ahora, uno debe dar cierre a esas vivencias, y porque si no se cierran esas situaciones, entonces uno siempre va a vivir con la percepción de que esa situación permanece latente para influir en nuestra vida en el momento en que quizá menos esperamos, en una forma negativa, para otra vez volvernos al mismo lugar en donde estábamos, o para que no podamos alcanzar algunos proyectos, algunas cosas que quisiéramos realmente desarrollar en nuestra vida. Yo siempre
cuando pienso en el tema de cerrar situaciones, siempre pienso en la computadora, en esas oportunidades en las cuales uno va entrando a un lugar, va entrando a otro, va entrando a otro, va entrando a otro, y tiene abierto una cantidad determinada de ventanas. Y que finalmente cuando quiere lograr el máximo resultado en su computadora para velocidad o para desarrollar alguna tarea que tiene que desarrollar, se encuentra con que la computadora funciona más lenta o no está rindiendo como debería rendir. Y entonces recuerda que dejó muchas ventanas abiertas y que entonces lo más sano que tiene que hacer es tratar de cerrar esas ventanas a fin de que entonces poder utilizar toda la energía de esa computadora en aquello que realmente importa o necesita en ese momento. Y creo que las situaciones sin cerrar en nuestra vida son esas ventanas que quedan abiertas allí dentro de nosotros y que muchas veces nos quitan la energía que nosotros necesitaríamos para poder encarar, para poder emprender, para poder iniciar aquellas cosas que son importantes en nuestra vida en determinados momentos. Pero a causa de todas estas ventanitas abiertas, sin embargo, no contamos con toda la capacidad interior para poder desarrollar aquello que quisiéramos. Entonces, es necesario cerrar todas esas situaciones. Es necesario cerrar heridas que posiblemente se generaron en algún momento y que al cabo del tiempo todavía en determinados momentos comienzan a sangrar. Y Dios sabía que esto era fundamental en la vida de Jacob, con el cual tenía planes, como tiene planes con tu vida, como tiene planes con mi vida. Porque Dios no es que nos dio la existencia que tenemos sencillamente para que transitemos una cantidad de tiempo y luego volvamos a casa, sino que nos trajo o nos dio la vida para que estemos aquí, con el fin de que en sus manos nosotros podamos ser útiles en un propósito eterno que Él tiene con nuestras vidas, en cada uno de los momentos o de las generaciones, en donde a cada uno nos toca vivir y llevar a cabo la vida. Entonces, Dios sabía y Dios sabe que todas esas situaciones que son parte de nuestras vivencias internas y que están muchas veces allí retrasando toda nuestra vida, tienen que ser cerradas. Desde ya, como yo dije en la oportunidad anterior, ningún cambio es fácil. Y no era cómodo para Jacob pensar, ni tampoco fácil, que tenía que volver a su tierra para enfrentar su gran problema. Ese gran problema que había sucedido 20 años atrás. Y esta es una de las realidades que también marca nuestra vida, porque 20 años habían pasado. Pero sin embargo, cuando él tiene que dar ese paso que Dios le indica, para que su vida pueda entrar a un grado de libertad total, aún cerrando esa situación de hacía 20 años, entonces no le resulta fácil. Y allí vienen otra vez esas luchas internas que él tiene y que le plantea a Dios en la lectura que vimos. Vos me dijiste. En otras palabras, a lo mejor él podría decir, si fuera por mí no volvería, pero vos me dijiste, por eso vuelvo. Pero no te olvides que ahora no vuelvo solo, vuelvo con mis esposas, vuelvo con mis hijos, y en este caso no es que me va a matar a mí, va a matar a lo que yo más quiero. Ya no era él solo, sino que estaba en juego vidas y vidas que él amaba profundamente. Ahora uno ve también esta diferencia. Cuando salió de su casa, la única solución que le podía presentar su madre, amándolo y a lo mejor deseando que él se quedara allí, no que se fuera, porque ¿qué madre quiere ver a su hijo lejos? Pero sin embargo su madre, con todo el amor que tenía por ese hijo, no vio otra solución más que escapar. Huí por tu vida, porque si no tu hermano te va a matar.
No tenía otra salida, es huir. Pero ahora Dios le dice, volvé que yo estoy con vos. Ahora la cosa era distinta. Cuando se fue con el apoyo de su madre. Y lo único que le quedaba era escapar. Ahora vuelve, y vuelve con el respaldo de Dios. Con la dirección de Dios, con la garantía de Dios, que le dice, yo voy a estar para ayudar. Yo te voy a bendecir, te va a ir bien. No tengas miedo, volvé a tu lugar. Y allí estaba la gran diferencia. Aquel a quien en ese primer encuentro, en su huida, él había encontrado, o con quien se había encontrado, con Dios, y a quien le había confiado la vida, ese mismo Dios que había cumplido todo lo que él le pidió en esos 20 años que estuvo en otra tierra, que lo bendijo de todas maneras y que lo hacía volver enriquecido a su lugar. Ahora, ese mismo Dios que le había mostrado su bendición, ese mismo Dios era el que dirigía y el que guardaba su vida. Y Dios entonces le decía, andá y enfrentá la situación, porque ahora yo estoy con vos. O sea, las peticiones personales, las necesidades materiales, emocionales en cuanto al formato de una familia, esposa, hijos, y que él le había pedido a Dios, ya eran un hecho. Él volvía con esposas, con hijos, con criados, con animales de distinto tipo, volvía enriquecido. Con mi callado crucé el Jordán, con una vara. Ahora vuelvo sobre 2 campamentos. O sea, reconociendo toda la riqueza y todo lo que Dios le había dado. Es muy posible que Jacob, como muchas veces nos ocurre a nosotros, haya pensado que conformar una buena familia, con tener prole, o sea, tener hijos, criados, y alcanzar bienes materiales para poder vivir bien, quizá él pensó también que con esto solucionaba toda la vida, sin darse cuenta que quedaba atrás algo sin solucionar, sin cerrar, que era precisamente el problema que había tenido hacía 20 años con su hermano. Y nosotros también a veces queremos cerrar situaciones de una manera como la que hizo Jacob, enfocándonos en otras cosas para poder en algún modo tapar eso, y si es posible olvidarlo. Y entonces intentar logros por otras áreas, por otras cosas, pensando que si podemos desarrollar una buena familia, que si podemos tener una casa, que si podemos tener un buen auto, buenas vacaciones, y hasta podemos alcanzar un desarrollo material importante, esto nos va a permitir realmente vivir bien. Y que todo eso que alguna vez nos dañó o nos ocurrió, definitivamente quede atrás y nunca más vuelva a aparecer. Jacob había alcanzado todo esto. Podía vivir tranquilamente y absolutamente bien. Pero sin embargo, Dios sabía que eso no iba a poder ocurrir en la vida de Jacob si él no cerraba esta situación de hacía 20 años. Y es muy posible que vos, como alguna vez yo también pensé, que teniendo logros importantes en la vida, aunque sea de otro tenor, podían solucionar aquellos de los cuales en un tiempo vivimos escapándonos. Pero esos temas están siempre. Y son los que muchas veces, a pesar de que tenemos todo lo que necesitamos, sin embargo, siempre algo pareciera que nos falta. Siempre hay un grado de vacío dentro de nosotros. Y que cada tanto nos vuelve a la realidad de que eso que alguna vez ocurrió en nuestra vida no se fue del todo. Solo está agazapado allí esperando su momento para venir otra vez y arruinarme una buena vida que supuestamente yo estoy viviendo en algún momento. Entonces, uno se da cuenta que sí o sí
Eso tenía que ser solucionado en la vida de este hombre de Jacob. Porque Dios tenía planes con él. Y eran planes grandes, importantes. Ahora, Génesis capítulo 32, en el verso allí 22 al 30, dice lo siguiente. Ya cuando él estaba regresando y estaba muy cerca de llegar a su lugar de origen. Y se levantó aquella noche y tomó sus 2 mujeres y sus 2 siervas y sus 11 hijos y pasó el vado de Jacob. Los tomó pues e hizo pasar el arroyo a ellos y a todo lo que tenía. Así se quedó Jacob solo y luchó con él un varón hasta que rayaba el alba. Y cuando el varón vio que no podía con él, tocó en el sitio del encaje de su muslo y se descoyuntó el muslo de Jacob mientras con él luchaba. Y dijo, déjame, porque raya el alba. Y Jacob le respondió, no te dejaré si no me bendices. Y el varón le dijo, ¿cuál es tu nombre? Y él respondió, Jacob. Y el varón le dijo, no se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Entonces Jacob le preguntó y dijo, declárame ahora tu nombre. Y el varón respondió, ¿por qué me preguntas por mi nombre? Y lo bendijo allí. Y llamó Jacob el nombre de aquel lugar Peniel, porque dijo, vi a Dios cara a cara y fue librada mi alma. Vi a Dios cara a cara y fue librada mi alma. Este pasaje bíblico nos sitúa en un momento trascendental para Jacob y para todo lo que iba a suceder de ahí en más. Porque en el primer encuentro Dios se le había revelado y le había dado la oportunidad de que él pusiera su vida en las manos de Dios precisamente. Y a partir de allí Dios se hizo cargo de todo lo demás. Y él volvía tremendamente bendecido por Dios. Y ahora, guiado y respaldado por Dios, viene la otra etapa. Y es precisamente este momento en el cual Jacob, ante el inminente encuentro con su hermano, que venía con 400 hombres a recibirlo, y él teniendo miedo que mate a la familia y destruya todo lo que tenía, y desde ya lo mate a él también. Entonces, aquella noche dice que él hace pasar a su familia, divide en 2 campamentos toda la cantidad de gente y de bienes que tenía, a fin de que si ataca un campamento, el otro se salve. Y él queda solo allí, precisamente para aquello que dijimos nosotros al inicio, o por lo menos que yo dije al inicio, para ya él mismo buscar ahora un encuentro con Dios. El primero no lo había buscado él, sino que Dios se le había revelado. Ahora él va en busca de su encuentro con Dios, porque sabía el resultado del primer encuentro. Y ahora necesitaba un resultado mayor en esta situación clave para su vida y para todos los suyos. Y no había otra cosa mejor que la oportunidad de volver a encontrarse con ese Dios que lo había tomado en su primera decisión y que lo había bendecido tanto. Y entonces aquí nos cuenta, estos versículos nos narra en la vivencia de él. Dice que hay un ángel de Dios que se le presenta allí. Y él pasa toda la noche allí en una lucha con este ángel. Y en una lucha en donde creo que entró en juego todo. Los terrores que había en su vida, ahora no solamente por él, sino por todos los suyos, de que mueran en las manos de Saúl. Y aquella
aquella fe puesta en Dios, a quien Él le reclama, que ahora necesita que actúe. Y entonces vive toda la noche en esa lucha con el ángel que se le presenta, buscando él una solución de parte de Dios para esa instancia, para esta coyuntura que a él le tocaba vivir. Y que para él era, creo que el punto fundamental en toda su historia. O lo superaba o perdía la vida, de acuerdo a su pensamiento. Y cuando ya estaba llegando la mañana, el ángel le dice, bueno, a ver, terminemos, soltame, porque es evidente que Jacob lo tomó de tal manera, con tanta desesperación, que no lo dejaba ir. Y el ángel quería retirarse ya, pero Jacob no lo dejaba ir. Y cuando leía yo esta porción, esta parte, en donde él, en medio de su terror, se abrazaba al ángel y no lo dejaba ir, pidiéndole que lo bendiga para que entonces él pudiera superar ese momento, sin darse cuenta que ya Dios lo estaba haciendo, ya estaba bendiciendo su vida. Si él venía sobre 2 campamentos, habiendo ido de viaje con una vara en su mano, ya Dios lo estaba bendiciendo. Pero su terror no le permitía ver de que Dios ya lo estaba bendiciendo, que Dios estaba en el tema y que no lo iba a dejar. Entonces allí en su desesperación, él se aferra al ángel y no lo quiere dejar ir. Y entonces le dice el ángel, bueno, déjame porque ya raya el alba. Y Jacob le responde, no te dejaré si no me bendices. Hace unos años atrás, cuando mi hija mayor era una adolescente, ya casi para joven, fuimos a un parque de juegos, de estos juegos mecánicos grandes, ¿no? Y muchos de ellos de juego extremo. Y entonces ella me dijo, papá, ¿por qué no subimos en aquel juego? Y era un juego muy grande y un juego extremo. Y entonces yo la acompañé y subimos. Fueron varios los que subimos allí del grupo que estábamos. Y yo me senté, nos pusimos nuestros arnés allí, ella al lado mío, y comenzó el juego a funcionar. Pero hubo momentos en donde lo que sucedía en este juego era tan fuerte, podía contener allí su miedo. Y entonces me miró en ese momento y lo único que le salía era decir, papi, 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 pero yo, conociendo a mi hija, sabía la desesperación de ella. Yo no podía alcanzar desde mi lugar a tomar con mi mano al brazo de ella ni otra cosa. Entonces lo único que pude atinar a hacer y que logré fue con mi pie, estirar mi pie y poder tomar su pie y allí en ese contacto tratar de decirle, tranquilízate, tranquilízate, está todo bien, va a salir todo bien. Pero yo sabía que ella, por desesperación con su pie, también trataba de agarrarse a mi pierna. Y yo creo que a Jacob le pasó algo así. En medio de su desesperación, se aferró al ángel y no lo quería soltar. Estaba en juego allí sus temores, todas sus dudas de qué iba a pasar cuando él enfrentaba ese problema que 20 años atrás había dejado con su hermano. Y es allí en donde entonces quiero leer esto. El varón le dijo, ¿cuál es tu nombre? Y él respondió, Jacob. Y el varón le dijo, no se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido.
Entonces Jacob le preguntó y dijo, declárame ahora tu nombre. Y el varón respondió, ¿por qué me preguntas por mi nombre? Y lo bendijo allí. En algún momento, mientras considerábamos en la oportunidad anterior el encuentro que él había tenido con Dios y los cambios que Dios genera en una vida, uno se encuentra precisamente en lo que recién hemos leído, que hasta le cambia el nombre. El ángel le pregunta, ¿cómo te llamas? Aunque el ángel sabía cómo se llamaba. Pero para que a él le quede bien grabado y asuma la nueva o el nuevo nombre que Dios le daba, le dice, ahora no te vas a llamar más Jacob. A partir de ahora te vas a empezar a llamar Israel. Y entonces uno ve en este modo que tiene Dios de introducirse en la vida de uno y empezar a generar todos los cambios que son necesarios para que entonces cada uno de nosotros podamos alcanzar lo máximo en nuestra vida. Él allí le dice lo siguiente, para que entienda ahora quién es Jacob, a partir de los cambios que Dios establece en su vida. Le dice, no te vas a llamar más Jacob, sino que te vas a llamar Israel. Porque has luchado con los hombres y aún con Dios y has vencido. O sea, date cuenta cuál es tu posición ahora. ¿En dónde estás? Acordate de dónde saliste. Que saliste escapando, muerto de miedo. Y fíjate ahora dónde estás. Desde el momento en que vos pusiste tu vida en mis manos, desde ese momento hasta aquí, date cuenta, has luchado con los hombres, con mi respaldo, y saliste adelante. Has luchado espiritualmente durante toda la noche y has logrado la bendición. Ahora sí, tenés todo. Tu posición ha cambiado absolutamente. No sos más el mismo. Estás ahora para ubicarte desde otra perspectiva y para entender que estás ahora listo, preparado para grandes cosas, para cosas importantes. O sea, no tengas miedo. ¿Por qué Dios le decía esto a través del ángel? Jacob no lo había pasado muy bien esos 20 años que había estado fuera de su tierra, porque su suegro no se las hizo fácil. Y es más, le perdonó la vida cuando Jacob se vuelve a su tierra, porque Dios se interpone cuando el suegro lo seguía con gente. Dios se interpone y le dice a Labán, suegro de Jacob, tené cuidado cómo vas a tratar a Jacob, ¿eh? Y entonces él retiene su mano de buscar el mal para Jacob y solamente tiene que hacer las paces y dejarlo ir a Jacob con todas sus cosas y con toda su familia. Había vencido en esa etapa con la ayuda de Dios. Como simbolismo de que lo que venía con su hermano Esaú también lo iba a lograr, porque ya tenía algo que él podía ver como resultado con la ayuda de Dios como lo había logrado antes. Y ahora entonces, bajo otro estado de vida, bajo otras condiciones, ahora con Dios de su lado, entonces él puede volver a su lugar. De hecho, sigue camino y llega el momento en donde tiene el encuentro con su hermano. Pero antes quiero sencillamente mirar una declaración de él y luego vamos al final. En el versículo 30 dice, y llamó Jacob el nombre de aquel lugar Peniel, porque dijo, vi a Dios cara a cara y fue librada mi alma.
O sea que toda la vida que él había desarrollado en esos 20 años, todos los bienes que había conseguido, toda la familia que había logrado, todos los criados que había podido comprar y ser dueño de ellos, todo lo que tenía. Evidentemente no le alcanzaba para poder subsanar aquello que no estaba en la superficie, sino que estaba muy adentro de su ser, en su propia alma, que estaba enquistado en su esencia misma de persona. Y él ahora termina de darse cuenta que ese problema que estaba allí en su alma, pegado a su alma, resultó ser el problema más grande. Porque cuando él tiene este encuentro más profundo con Dios, en donde él mismo va a buscar ese encuentro, entonces allí él termina diciendo, tuve un encuentro fabuloso con Dios. Fue tan vívido ese encuentro, tan real, tan absoluto, que yo vi a Dios cara a cara. Y como resultado, dice, fue librada mi alma. O sea, es increíble lo que él dice aquí, porque está expresando definitivamente la verdadera solución de su vida. Tuve ese encuentro con Dios y en ese encuentro mi alma fue liberada. Si él hubiera dicho, ahora sí me siento bien, ahora sí estoy listo para vivir la vida en plenitud, ahora sí que tengo todo lo que deseaba, ahora sí que me siento completo, feliz, creo que hubiera sido lo mismo. Porque en la frase que él declara allí, está diciendo todo esto. Lo que le faltaba a su vida, a pesar de todo lo que tenía, lo logra en ese encuentro con Dios, en donde la presencia, la bondad, la misericordia, el obrar de Dios, del Espíritu de Dios en la vida de Jacob, allí en ese lugar donde nadie ve, allí en ese espacio de intimidad de nuestra vida, el único que puede llegar con su mano es el Espíritu Santo de Dios. Y allí Dios hacía esta obra en la vida de Jacob, para que luego entonces Jacob saliera de allí y finalmente fuera al encuentro de su hermano. Y su hermano corriera a él y llorando lo abrazara y le expresara su amor. ¿Cómo cerró aquella historia en la vida de Jacob? Solamente Dios podía producir un final de estas cualidades, de estas características. Cuando todo parecía ser tan mortal, tan definitivo, tan inconveniente, tan contrario para la vida de Jacob, un fantasma que le duró 20 años. Dios, con un encuentro personal con él, Dios lo cerraba. A esa situación cerraba ese hecho en la historia de su vida para siempre. Y a partir de allí Jacob fue al lugar que quiso, eligió dónde parar para vivir. Y luego uno lo ve reencontrándose otra vez con Esaú para dar sepultura a su padre cuando su padre muere. Pero estas son las cosas que Dios hace. Cuando podemos darnos la oportunidad de desear, de querer tener un encuentro con Dios, de buscar la oportunidad para que Dios pueda darse el gusto de obrar en nuestra vida. Y que todo aquello que a lo mejor nos ha venido persiguiendo durante tantos años en la vida, finalmente, después de un encuentro profundo con Él, Dios entonces pueda estirar su mano, que siempre está dispuesta
y sanar cada una de las heridas y cerrar cada una de aquellas ventanas que quedaron abiertas durante tanto tiempo y no nos permitieron vivir bien, para que entonces podamos ser quienes debemos ser y lograr aquellas cosas que son las que a lo mejor soñamos siempre o deseamos, pero que nunca lo pudimos hacer. Porque todo eso que fue parte de nuestra historia y que nos marcó en forma negativa, cada tanto pesaban en nuestra vida y no nos dejaban poder ser completamente felices. Como dijo Jacob, libres de nuestro pasado, para poder vivir en plenitud nuestro presente y mirar hacia adelante con la ayuda de Dios y entender que Dios está con nosotros. Y si Dios está con nosotros, dice la Biblia, ¿quién contra nosotros? Las mejores cosas siempre estarán por venir. Dios les bendiga a cada uno de ustedes que comparte con nosotros este tiempo, tanto sea usted que conoce ya a Dios, pero que quizás también tenga cosas para solucionar. Y más de una vez habrá pasado a lo mejor algún sitio en donde oraron por usted, pero usted no puede desprenderse de él, o no puede solucionar esas cosas. Usted tiene que buscar un encuentro con Dios. Usted tiene que encontrar un momento de soledad allí en donde usted solo y su Dios entonces puedan hablar sobre el tema. Y usted le dé toda la libertad a Dios para que haga como quiera. Y finalmente sane de una vez y para siempre, libre su alma de una vez y para siempre. Y usted pueda ser quien tiene que ser. Y si usted no conoce a Dios, o nunca le ha confiado su vida a Dios, hágalo. Tome la iniciativa de hablar con Dios. Busque un lugar de intimidad y hable con Dios. Confíele su vida. Empiece a creer que Él es quien le va a ayudar, quien lo va a bendecir y quien va a librar su alma para que entonces la vida pueda ser mucho mejor que lo que hasta aquí fue. Y mañana tenga la oportunidad de ver un sol nuevo. Y a lo mejor siempre lo viene deseando, pero nunca lo puede lograr. Que sus ojos tengan otra perspectiva. Que su corazón salte de otra manera. Que la alegría vuelva a su vida. Que la felicidad no dependa de otro, sino que pueda saber usted que la felicidad viene de adentro y que hay algo que no la deja salir. Y usted con Dios va a lograrlo. Dios le bendiga grandemente en esta oportunidad. Y no se pierda el privilegio de darle a Dios lugar en su vida, para que Él haga aquellas cosas mejores que usted tanto necesita. Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga paz en ti. Gracia hay cuando paso por el fuego. Abres camino donde no lo hay. Al recordar lo que has hecho en mí, lo que un día fui, lo que recorrí, sé que a mi lado siempre estás. Uno más entre las llamas que estuvo junto a mí, uno más sobre las aguas que pudo el mar abrir, que mi interior no queden dudas de cómo libre fui. Hay una cruz que muestra el precio que Jesús pagó por mí. Hay uno más entre las llamas.
hundiste mi pasado. Ahora sé que un esclavo al pecado no soy. Al tropezar en mi caminar, me levantaré, yo persistiré. Miro al frente y no volveré nunca atrás. Yo sé que a mi lado siempre estás. Hay uno más entre las llamas que está hoy junto a mí. Hay uno más sobre las aguas que puede el mar abrir. En mi interior no quedan dudas de cómo libre fui. El mismo que venció la tumba ahora vive en mí. Hay uno más entre las llamas. Oh, hay uno más entre las llamas. Oh, hay uno más entre las llamas. Oh, hay uno más entre las llamas. Tu luz vencerá las tinieblas, a tus pies se rendirá, rugirá tu voz desde el cielo y los muros caerán. Traes libertad, las cadenas ante ti se romperán. Nada nos separa, nada nos separa. No hay nombre igual al nombre de Cristo. El que fue, el que es y por siempre será. Aunque no sepa lo que